Alerta en C5N, alerta en Israel. Levantó demasiado rápido las restricciones. ¿Por qué la disparada de casos en ese país? La información con Gabriel Michi. Sí, exactamente. La verdad que todas las autoridades médicas de Israel están señalando con que se había vuelto relajado demasiado Israel demasiado pronto. ¿Y qué pasó? Apareció la cepa Delta y a partir de eso se le empiezan a disparar los contagios, pese a ser Israel uno de los países con mayor cantidad de personas vacunadas, ¿no? Hoy el 63% de la población de Israel está vacunada con la dosis completa, ¿no? Pero ¿qué pasó? Relajó, abrió sus fronteras, permitió que se vuelvan a los lugares cerrados a estar sin mascarillas, sin barbijo y demás, y hoy las consecuencias se ven con entre 4.000, 5.000 y hasta 6.000 casos diarios para un país de 9 millones de habitantes. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, a partir de ahora están reimponiendo justamente medidas restrictivas. Por ejemplo, el uso de barbijo en lugares cerrados ya es doctrina, digamos, ya se vuelve al uso de barbijo en lugares cerrados, pero ahora se amplía a el uso de barbijos en espacios abiertos donde haya una concentración de más de 100 personas. Eso es una de las medidas. Y la otra es la reimposición del certificado verde, como se le dice en Israel, el pase COVID, como se ha conocido en otros lugares, por los cuales se había parado en junio de esta exigencia de que vos tuvieses en tu celular que demostrar que estabas vacunado. Bueno, ahora esto se vuelve a utilizar tanto para bares, restaurantes, lugares culturales, para gimnasios, todavía no para el comercio minorista, pero sí para todos esos negocios se va a pedir sí o sí el certificado de que vos estás vacunado o que transitaste la enfermedad en los últimos meses o que tenés un test de antígenos de las últimas 24 horas o de PCR de las últimas 72 horas, pero ahora el Estado no te lo va a dar más, lo vas a tener que pagar de tu bolsillo. Esto tiene que ver con concientizar a ese resto de la población que todavía no se ha vacunado, de que lo hagan de una buena vez porque disponibilidad de vacunas tiene. Y por otro lado, el otro dato es que estas restricciones, este certificado COVID, ya no solo va a ser implementado para personas mayores de 18 años, sino que va a ser implementado para mayores de 12 años y se está analizando de que sea implementado para niños menores de 12 años también. Fíjense de lo que estamos hablando. Ahora bien, el tema es que lo que ha pasado es que Israel se ha relajado demasiado pronto, según dicen los especialistas, y hoy está enfrentando este pico de contagios que tiene que ver con la cepa Delta, que, recordemos, reaparece en Israel en escuelas, primero que nada, a partir de una familia que manda a su hijo a una escuela, ese chico contagia a 44 personas y tienen que aislar a más de 1.000 personas en poco tiempo. A ver, vamos a Jerusalén, a Israel, está Gabriel Bentejal, es periodista. Gabriel, ¿cómo te va? Estamos con Gabriel, con Luciana, soy Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, Gabriel, ¿qué pasó? Aquí en Argentina poníamos a Israel como ejemplo en el mundo. Las aperturas apresuradas, bueno, le jugó una mala pasada, ¿no? Sí, pero creo yo que es una lectura un poco parcial, porque es verdad, la política israelí fue una política de garrote y zanahoria. Significa cuando los datos de contagio eran muy bajos, entonces se liberaba para premiar a la población que había hecho las cosas bien y así tuvimos un nivel de contagio de 0 por día, 4 por día. Cuando se vuelve a aumentar el contagio, entonces las medidas son restrictivas nuevamente y la gente relativamente lo entiende porque ahora estamos pasando por una pequeña crisis. Ahora, hay un punto que hay que señalar y es importante. Israel comenzó a vacunarse en enero y en febrero. A medida que pasa el tiempo, el poder inmunizador de la vacuna cae. Y por eso mismo es que tenemos un aumento de contagio. Tenemos dos problemas en ese sentido. Uno, que es digno para realmente señalar en relación a otros países. Va a llegar un momento que después de que tengas una cantidad de personas vacunadas en tu país, te des cuenta que X% de la población no quiere vacunarse. En el caso de Israel, 1.000.009 decidieron que no querían vacunarse. Y eso que Israel tiene una predisposición positiva, más positiva que los europeos a vacunarse. Y lo segundo es que después de un tiempo de vacunarte,
por lo visto, la capacidad de protección se reduce y es por eso que han comenzado a vacunar a personas mayores de 60 años con una tercera dosis. Y después de Israel lo mismo anunció Gran Bretaña y Alemania. Gabriel, es importante lo que estás mencionando porque además esa efectividad se va a ver con el tiempo una vez que esa población logre estar también inoculada con esa tercera dosis. Pero me quiero detener en un punto del estudio que se está realizando, de qué datos nos podés brindar vos, de si ya se detectaron focos, lugares donde se empezaron a producir estos nuevos contagios. ¿Ya se detectaron edades, zonas, si viene por los colegios, de dónde provienen los contagios de esta última etapa allí en Israel? El primer punto es personas no vacunadas. Son las que llegan a nivel grave de forma más contundente. Después, personas que se han vacunado con las 2 dosis resisten muchísimo mejor, como ustedes han dicho durante todo el programa. Y por otro lado, personas mayores son las más afectadas y una minoría dentro de Israel, que son los árabes en Israel, el 20% de la población, que tiene una tendencia a vacunarse menos. Estas son las poblaciones más damnificadas. Gabriel, recién mencionábamos, ¿no?, esto que está pasando de la reimposición, si se quiere, del certificado verde. ¿Nos podés contar un poco cómo va a ser ese proceso? Bueno, cuando comenzó la pandemia teníamos que entrar a supermercados y también a centros comerciales mostrando tu código QR en tu teléfono. Luego, como mucha gente se vacunaba y no teníamos realmente grandes índices de contagio, ni te lo preguntaban. Ahora bien, vuelven a reimplementar lo mismo. Todavía no se decidió qué restaurantes te van a pedir en la puerta tu código QR, pero, y esto es importante para ustedes, para lo que entiendo de la realidad argentina escolar, nosotros el 1 de septiembre comenzamos las clases nuevamente. Y acá la gran discusión es cómo hacemos para poder revivir la educación presencial cuando estamos todavía en una ola de contagios grande. Uno de los planteamientos que se hace es vacunar a los chicos en los colegios. Y otro es hacerle una prueba serológica antes para saber qué niños tiene más protección o menos protección y de alguna forma intentar que solamente chicos infectados queden aislados durante un tiempo determinado y proteger la continuidad presencial de las clases. Gabriel, yo ayer citaba a un reconocido, un renombrado infectólogo, Larry Brillant, que él decía que en nuestra historia, en nuestra memoria viva, no hemos registrado un virus por la variante Delta tan contagioso y que tanto daño está haciendo, ¿no? Independientemente del SARS-CoV-2, del virus de Wuhan, que impactó hace 1 año y medio y se expandió rápidamente por todo el mundo. Pero él hacía hincapié en esta variante, la variante Delta, ¿no? La contagiosidad, que es muy pero muy grande, que estamos más cerca del comienzo de la pandemia que del final. Una definición alarmante, ¿no? Y yo creo que, de todos modos, el hecho que tengas una población tan vacunada hace que puedas enfrentar este proceso con cierta calma o cierta costumbre de qué cosas hay que tomar y qué cosas no hay que hacer. Por ejemplo, el gobierno actual intenta no volvernos a meter en una cuarentena de 2 o 3 semanas encerrados en casa. Es lo que está intentando hacer. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, poniéndose, en vez de calcular el número de contagios, centrarse en la cantidad de personas graves. El sistema de salud de Israel hoy permite que 1.200 personas estén en estado grave. Y lo que han hecho es invertir $800 millones para contratar más médicos y más enfermeras para poder superar este cupo a 2.400. O sea, otra cosa que quizás podemos aprender de acá, y es que cuando la gente está vacunada, se empieza a calcular de acuerdo a personas graves y no a personas contagiadas. Bien, Gabriel, gracias por la explicación y por el informe. Muchas gracias. Un abrazo. Y vamos a ir a la pausa en instantes.